Gracias por estar de nuevo con nosotros en nuestro programa Protagonistas. El tema de hoy va a ser Alto Apure, crímenes de guerra o de lesa humanidad. Vamos a hacer un breve comentario introductorio. En este sentido, yo quiero decir que el maestro Rómulo Gallegos, gran novelista venezolano, primer presidente electo por sufragio universal, directo y secreto de nuestro país y primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1929 publicó su magistral obra Doña Bárbara, pieza literaria que refleja un relato caracterizado por la lucha entre la civilización y la barbarie, utilizando como contexto geográfico a los llanos venezolanos, en la cual, en ese relato, la civilización, luego de un intenso combate, se impone sobre la barbarie. 92 años después de la publicación de tan importante obra, los venezolanos vemos con asombro muchos acontecimientos propios de la barbarie, como por ejemplo la ocurrencia de episodios en los cuales nuestra institución armada no puede controlar de forma rápida y efectiva el territorio nacional en su integridad, sino que por el contrario se ve obligada a librar un intenso y no siempre ventajoso combate con integrantes de organizaciones irregulares en los llanos venezolanos, en concreto en el Alto Apure, lo que sin lugar a dudas tiene que llamar a la reflexión y a la acción a toda la sociedad venezolana. Frente a un tema de tal gravedad, es pertinente recurrir a personas con amplio conocimiento tanto del tema como de la zona. Por ello, le damos la bienvenida a nuestro protagonista de hoy. Se trata de un destacado activista social, defensor de los derechos humanos, con reconocida trayectoria parlamentaria, el abogado Walter Márquez, con quien tenemos el privilegio de contar con una sólida relación de amistad basada en el propósito común de contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Por ello, sin más demora, iniciamos lo que seguramente será una muy interesante conversación. Y entrando de lleno en la materia, Walter, ¿cuál es tu interpretación sobre los dramáticos acontecimientos del Alto Apure? Bienvenido y adelante. Bueno, Fernando, en primer lugar, un afectuoso saludo para ti, para tu esposa y para el equipo técnico que te acompaña. Las apreciaciones tuyas sobre Rómulo Gallegos, Doña Bárbara y la lucha entre la civilización y la barbarie que se dio en esta región y que ahora sigue, pues, con otra modalidad. El Alto Apure ha sido escenario a partir del 21 de marzo de este año de un enfrentamiento entre los sectores disidentes de la FARC, que antes fueron aliados del régimen de Nicolás Maduro y ahora, por conflictos internos, se han dividido en tres factores. Uno que negoció la paz en La Habana, otro sector que se quedó en la montaña con Gentil Duarte y que no creyó en la pacificación, y un tercer sector que luego que estuvieron en el Parlamento colombiano, en el Congreso colombiano, y que obtuvieron prebendas, se separaron de ese grupo negociador y se replegaron hacia Venezuela con Iván Márquez y Jesús Santrich. Entonces, ahí se presentó la pugna entre el jefe militar de ese tercer sector, que es Gentil Duarte e Iván Márquez. Gentil Duarte controla las rutas y áreas de producción del narcotráfico
Bichada, Casanares, Meta y Arauca. Y allí pues se alinearon en este conflicto los miembros del cartel de los soles y el gobierno de Nicolás Maduro, y creyendo que ellos iban a derrotar a la guerrilla, entraron en un pequeño Vietnam. Recordemos que Estados Unidos, a pesar de su poder militar, no pudieron derrotar a los vietnamitas y tuvieron que negociar una solución en París. Lo mismo pasa allí. Los diferentes acontecimientos demuestran que el gobierno ha sufrido derrotas y humillaciones militares en el alto punto, y demuestra la falta de un entrenamiento para combatir grupos irregulares. Recordemos que en la época de los 1970, Venezuela tuvo los cazadores, con los cuales combatió a la guerrilla Castro comunista y la derrotó en Venezuela. Después tuvimos batallones de selva. Todos esos batallones especializados en lucha contra insurgentes fueron disueltos, y se demostró la falta de entrenamiento cuando el grupo de artillería Vázquez, cometiendo errores en el protocolo de seguridad, se le explotó una pieza de artillería y murieron el primero, el segundo comandante y varios oficiales. También la situación del 23 de abril, cuando la guerrilla emboscó a un cuerpo élite de las Fuerzas Armadas venezolanas. Allí también cometieron graves errores tácticos estratégicos que posteriormente podemos ver. Sí, mira, dada tu experiencia en este tema y tu conocimiento de la zona, ¿cómo calificarías la situación que en la actualidad experimentan los pobladores afectados por los enfrentamientos entre la institución armada y los cuerpos irregulares? En la experiencia en Cuba, en Nicaragua, en El Salvador y el mismo Vietnam, el primer aliado para ganar una batalla contra la insurrección o ganar una batalla a favor de la insurrección es el pueblo. Y ahí el gobierno de Nicolás Maduro, a partir del 1 de marzo, cometió un gravísimo error de atacar a la población civil. Hubo bombardeos indiscriminados, la onda expansiva mató animales y mató fincas, hubo pillaje de casas, de negocios, algunos de ellos lo incendiaron, hubo detenciones arbitrarias de 34 personas, la mayoría de ellas inocentes, que las sacaron de sus negocios o de su casa o de fincas, o los estuvieron en alcabalas que habían instalado entre Guajalito y La Victoria. Hubo detenciones detuvieron gente que se convirtieron en prisioneros del régimen y luego fueron ejecutados. Es decir, hubo ejecución de prisioneros. Eso generó un impacto emocional muy fuerte que conllevó un desplazamiento forzoso de más de 6.000 personas hacia Arauquita, hacia Arauca, hacia Tame y Saravena, territorio colombiano. Sí. Mira, la legitimidad de una institución está en función de la utilidad de la misma para toda la sociedad. ¿Cómo evalúas la legitimidad de las Fuerzas Armadas en la actualidad y cómo visualizas el futuro de esa institución? Me contestas después de un breve negro que vamos a hacer. Regresamos y me contestas la pregunta. Estamos conversando con Walter Márquez y habíamos dejado en el aire una pregunta en el sentido de que una institución es legítima si le es útil a la sociedad. Y la pregunta era, ¿cómo evalúas la legitimidad
de las Fuerzas Armadas venezolanas en la actualidad y cómo visualizas el futuro de esa institución? Mira, en el Alto Apure se ha demostrado la fragilidad de las Fuerzas Armadas. Por un lado, los errores frente a la población civil, porque allí ocurrió lo que llaman la masacre de la Victoria Olimpia, donde ajusticiaron a 5 civiles que eran prisioneros de guerra, violando el derecho internacional humanitario. Cuando hay un conflicto armado entre dos grupos en pugna, como es el caso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, la FARC, allí se activan los protocolos y los acuerdos de Ginebra 1949 y los protocolos adicionales de 1937 sobre el derecho internacional humanitario o derecho de guerra. Recordemos que en Venezuela hay un antecedente del derecho internacional humanitario. Cuando el Libertador Simón Bolívar, que había decretado la guerra a muerte, y los españoles lo habían practicado, al final, en 1820, llegaron a un acuerdo de paz y un tratado de regularización de la guerra. Eso es la humanización de la guerra. Eso es obligatorio para Venezuela, porque el artículo primero de la Constitución de la República señala que la paz internacional de Venezuela se inspira en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Bolívar empezó a aplicar el derecho internacional humanitario en la batalla de Carabobo, y nosotros tenemos que aplicar lo que está incluido en los acuerdos de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales de 1977 sobre el derecho internacional humanitario, que se violó en el Alto Apure. Incluso se cometieron crímenes de guerra. Un crimen de guerra se comete dentro del contexto de una confrontación armada, que es diferente a la confrontación de las Fuerzas Armadas Nacionales y las fuerzas policiales contra jóvenes estudiantes y contra venezolanos que protestaron en la calle. Ahí lo que había era un conflicto interno, no una guerra. Aunque en Venezuela, en el Alto Apure, no se declaró la guerra, la confrontación entre los grupos armados adquiere la característica de una guerra no declarada que tiene que regirse por el derecho internacional humanitario, que se vulneró en el Ripián, en la Victoria, y en la masacre de la Capilla. Debemos recordar de que el alto mando venezolano en Guadalupe, procesando de manera errónea una información de unas coordenadas de ubicación de la guerrilla, mandó un grupo élite de 2 escuadras del ejército y la marina, fueron transportados en helicópteros rusos de transporte y artillados, y al llegar allí fueron emboscados por la guerrilla luego que se replegaron los helicópteros. Y hubo un momento en que las fuerzas élites venezolanas se vieron envueltas en un fuego cruzado, por un lado la guerrilla y por otro lado, por fallas de comunicación, que la Fuerza Aérea atacó a los propios componentes de nuestra Fuerza Armada. Allá hay responsabilidad en el alto mando militar. Y eso significa una derrota militar y una humillación para nuestra Fuerza Armada. Por un lado, hubo 12 muertos que no fueron capaces de ir a recogerlos. Y fue el sacerdote Luis Roa de la Victoria el que fue y cumplió con esa labor humanitaria a petición de la guerrilla. El otro tema grave es que no hicieron una operación comando para rescatar a los que habían quedado vivos. Algunos se replegaron, pudieron llegar a la ciudad, y otros fueron capturados y se convirtieron en prisioneros de guerra. Yo lo dije el 30 de abril, que habían 11 desaparecidos. Algunos podían estar muertos, otros prisioneros de guerra de la FARC, como efectivamente hace pocos días
la FARC reconoció en un comunicado de la Cruz Roja Internacional que se activaban los protocolos internacionales y que le pedía a la Cruz Roja su intermediación para entregar a estos prisioneros. Los combatientes no los cubre el derecho internacional humanitario, pero los capturados, los prisioneros de guerra, sí tienen que regirse por los protocolos en la entrega y en la negociación por el derecho internacional humanitario Sí. y los convenios inéditos. Mira, como tengo muchísimas preguntas, vamos a ver cómo, porque es que tú tienes demasiada información valiosa y por eso me interesa mucho bueno, que la utilices como la estás utilizando, pero para ver si cubrimos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hay de cierto en la afirmación de que han hecho algunos analistas políticos en el sentido de que el régimen está utilizando a las Fuerzas Armadas en el Alto Apure con dos objetivos? Primero, como instrumento de una maniobra de distracción, estimulando el sentimiento patriótico de los venezolanos contra Colombia para desviar la atención de la población del desastre en todos los aspectos que el régimen ha provocado en Venezuela. Y segundo, utilizando criminalmente a las Fuerzas Armadas en una lucha entre mafias para el control de un territorio. Adelante, Walter. Mira, el gobierno ha fracasado de manera estruendosa en el Alto Apure. Primero, una situación de falta de transparencia, porque han criminalizado la presencia de activistas de derechos humanos y de periodistas. Yo sigo de los pocos que han llegado al lugar. Me fui por Cúcuta en avión hasta Arauca y Arauquita y hablé con una gran cantidad de testigos de víctimas. Luego me fui por tierra de San Cristóbal a La Pedrera y Guadalupe y me reuní con los abogados que están asumiendo la defensa de varios de los prisioneros y hablé con activistas de derechos humanos. Y el día 30 de abril hice una jornada de más de 16 horas. Fui al Alto Apure, me reuní con Alito, fui a La Victoria, me reuní con víctimas, fui a Arauquita y he sido de los pocos que han llegado al lugar de los hechos. Además de mi conocimiento del terreno, de la masacre del Amparo, y antes de la masacre del Amparo, yo ya conocía la zona porque defendía a muchos campesinos contra los atropellos del régimen de la época, no tan grave como ahora es mucho más grave. Entonces, el primer gran error del gobierno es comunicacional. Es la guerrilla la que ha informado y son las ONG las que han señalado. Provea, Fundarredes, la Fundación El Amparo, a quienes nos ha llegado información y la hemos lanzado. El otro grave error militar. Murieron varios oficiales por falta de protocolos de seguridad en el grupo Artillería Vázquez. Perdieron la batalla contra la guerrilla en el sector de la Capilla, 12 muertos, 7 heridos que lograron escapar, 8 secuestrados o rehenes de la guerrilla o prisioneros de guerra, de acuerdo al derecho internacional humanitario, y hay 3 desaparecidos. Y el alto mando militar ni siquiera fue capaz de tomar las medidas para rescatar los cuerpos, ni para rescatar a los heridos, ni evitar que la guerrilla contraatacara y lo hiciera funcionar. Eso ha demostrado que no está en capacidad ni siquiera de liberar una guerra interna, mucho menos de liberar una guerra externa contra cualquier otro país. Mira, ¿podrías contarnos qué te ha impulsado a ti, Walter, a ser tan activo, tenaz y eficiente en la lucha social y política por encima de todas las circunstancias adversas que se te han presentado? Te dejo esta pregunta que es bastante personal, pero que yo estoy seguro que quienes nos están viendo y oyendo tienen mucho interés en conocer la respuesta, porque
sabemos que tú has tenido muchas circunstancias adversas y sin embargo te has convertido, eres muy activo, eres muy tenaz y eficiente en la lucha social y política. Vamos a un breve corte y regresamos. Estamos conversando con el doctor Walter Márquez sobre el tema Alto Apure, crímenes de guerra o de lesa humanidad. Habíamos dejado una pregunta en el aire que yo estoy seguro los televidentes tienen mucho interés en conocer la respuesta. ¿Podrías contarnos qué te ha impulsado a ti a ser tan activo, tenaz y eficiente en la lucha social y política por encima de todas las circunstancias adversas que se te han presentado? Bueno, como es público y notorio, aunque es un tema que yo casi nunca trato públicamente, yo sufrí de secuelas de polio de niño, pero eso no me ha impedido seguir adelante porque vengo de un hogar de 15 hermanos y de un padre que me inculcó principios y valores. Y yo llegué a la conclusión que el problema en la vida no es la limitación, sino la autolimitación. Cuando uno se autolimita, no avanza. Además, Eso es sumamente inteligente, Walter, lo que estás diciendo. Que el problema en la vida no es la limitación, sino la autolimitación. Y a mí me consta que tú has luchado y vencido totalmente eso. pero además, yo aprovecho esa desventaja como una ventaja. Yo no le corro los problemas porque no puedo correr. Hasta ahora nadie me ha sacado corriendo a mí. Siempre me ha trincherado a luchar por la gente, por los derechos humanos. Entonces hay que aprovechar la desventaja para convertirla en fortaleza. Así que hasta ahora, les reitero, nadie me ha sacado corriendo, porque ni ideológica, ni política, ni físicamente he corrido, siempre he enfrentado las situaciones. Yo fui al Alto Apure a pesar de las recomendaciones familiares y de muchos amigos de que era una zona de teatro de operaciones de guerra y que no fuera. Pero yo con una profunda fe y tomando las medidas pertinentes, he ido 3 veces al lugar de los acontecimientos. Ahora, para que no quede en el aire la pregunta de que son crímenes de guerra o de lesa humanidad, ahí hay ambas cosas. Por un lado, se han cometido crímenes de lesa humanidad, entre ellos el desplazamiento forzoso, que es un crimen de lesa humanidad por el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero también ha habido crímenes de guerra, incluyendo el pillaje y el saqueo, que es un crimen de guerra. Sí. La ejecución de prisioneros es un crimen de guerra. Los bombardeos indiscriminados contra sectores donde está la población civil y ataques a la población civil que no son contendientes, no son combatientes, también es un crimen de guerra. Allanar templos, como en efecto se hicieron allá, también es un crimen de guerra. Y además hay responsabilidad jerárquica, porque el que da la orden como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales es Nicolás Maduro, y el que las ejecuta es Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, y el jefe de operaciones es el almirante Ratillo Ceballos. Si hay una responsabilidad jerárquica por acción, por omisión, de acuerdo al artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el jefe militar, porque hace sus veces, es responsable de la acción y las omisiones de sus subalternos en la violación de los crímenes de competencia de la Corte Penal. Mira, Walter, muy brevemente contéstame lo siguiente. ¿Podría Venezuela prescindir de las Fuerzas Armadas y dedicar el presupuesto que se le asigna a esa institución a la salud y la educación, como por ejemplo lo ha hecho Costa Rica, que yo sé que es un caso distinto? Pero una respuesta rápida sobre una pregunta que yo sé que la respuesta es polémica. Ese es un tema que no es fácil de responder, porque tenemos una larga tradición militarista desde la colonia y nuestra vida republicana. Lo que se puede es reducir
el número de fuerzas militares, prepararlas para la paz y llegar a acuerdos con los vecinos, con Colombia y especialmente con Brasil. Es decir, nosotros en este momento no estamos en capacidad de enfrentar militarmente a nadie. Primero, porque las Fuerzas Armadas se han debilitado. Segundo, porque operativamente no están bien entrenados. Y tercero, hay una carga ideológica, más que un entrenamiento táctico y estratégico. Por eso es importante redefinir el rol de las Fuerzas Armadas, para lo cual un gobierno democrático tiene que entablar una conversación con esos componentes militares y con la sociedad civil para modernizar tanto en acción como en estrategia las Fuerzas Armadas venezolanas. Perfecto. Mira, el régimen ha seguido al pie de la letra la receta cubana con el fin de lograr el apoyo incondicional de muchos miembros de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas por la vía del beneficio económico personal, ya que ha puesto a dirigir importantísimas empresas del Estado y algunas no menos importantes de origen privado que han sido estatizadas, que son sumamente importantes también, sin que estos oficiales que han colocado allí tengan ningún conocimiento técnico ni comercial sobre las actividades que estas empresas realizan. ¿Cómo ha influido esta situación en el proceso de destrucción de la economía nacional? Mira, el alto mando militar. El caso más emblemático es el de PDVSA. Claro, el alto mando militar forma parte de la estructura clientelar del régimen, que tiene que alimentarlos con dinero provenientes del narcotráfico, de la corrupción, de la extracción de minerales, de la comercialización de gasolina. Por eso hay que tomar en cuenta el aspecto militar para una solución a la crisis nuestra. Yo estoy planteando 5 aspectos importantes, una hoja de ruta para la integración de Venezuela. La primera es una revisión de nuestro modelo organizativo que viene del Frente Amplio Social, de la Coordinadora Democrática, de la Mesa de la Unidad, y no se han logrado los objetivos. Por lo tanto, hay que revisar el modelo organizativo. El segundo es ideológico. No podemos seguir combatiendo a una tiranía o una estructura política de delincuencia organizada con un modelo democrático. Tenemos que ir a pasar de la democracia a una lucha de liberación nacional. Hay que inspirarse en los padres de la patria, en Bolívar y en Juan Germán Rocio, para replantear una lucha libertaria más que una lucha democrática. En tercer lugar, el aspecto espiritual. El gobierno ha importado modelos cubanos de Babalao, de Santero, de Valero, que somos respetuosos de la práctica espiritual de cada quien, pero cuando se utiliza para dominar a un país, ya las fuerzas espirituales se tienen que activar. La Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana y todas las iglesias tienen que impulsar una defensa espiritual del país, pasar a teoría de una conceptualización que hace muy bien la conferencia episcopal, a una práctica espiritual de ayuno, de oración, de plegaria, porque ese es un aspecto importante. El cuarto aspecto es el diplomático, pasar de una diplomacia política a una diplomacia profesional y a una política internacional bien definida. Y la quinta es el tema de la justicia internacional en la Corte Penal y de la justicia universal. Mira, ¿por qué el régimen se ha ensañado tanto contra los miembros de las Fuerzas Armadas que actúan de acuerdo con los principios y normas de la Constitución Nacional, persiguiéndolos, torturándolos y hasta asesinando? Porque el gobierno se soporta en el terror y en el espionaje, en el control de los sectores disidentes de las Fuerzas Armadas.
Y además, no ha habido una estrategia clara entre la sociedad civil y los propios militares. Entonces, es importante replantear el que los sectores militares son fundamentales para un cambio del país y no criminalizarlo, porque hay algunos factores que soportan el régimen, pero hay otros factores. La mayoría de los militares están en contra del régimen, pero los tienen cohesionados con el temor y algo otros con preventa, especialmente el alto mando militar. Los que no lo controlan, corrompiéndolos y comprándolos, los atemorizan. Pero el día que nosotros entendamos... Y son tan cobardes que amenazan hasta las familias de los militares. Es una cobardía inmensa. Sí, ellos no solamente se meten con los militares, sino que reprimen a todos. Por eso es que yo he dicho que el día que nosotros entendamos que la solución viene del cielo, viene de Dios, que tenemos que librar una gran batalla contra las fuerzas oscuras, ese día empezará a esclarecerse todo y ese día, al disolverse, vendrá la democracia, la libertad y la justicia. Tenemos que jugar en varios planos, pero el plano espiritual es fundamental mediante una batalla de todos los factores y sectores para alcanzar la paz, la libertad, la justicia y la liberación nacional. Ahora fíjate, si tomamos en cuenta el descontento que se ha extendido y profundizado en el seno de las Fuerzas Armadas por el manejo antipatriótico que se ha hecho de su utilización en el Alto Apure, y agregamos que el régimen se ha quedado sin divisas legales, ya que el ingreso petrolero ha caído del 95% al 10%, así como el pésimo manejo de la pandemia en el marco de un sistema de salud destruido. Si tomamos en cuenta todo esto, que obviamente configura un escenario para el régimen de mucha debilidad, no entendemos cómo se le quiere dar oxígeno a una tiranía participando en unas elecciones regionales y municipales convocadas por Maduro con todas las condiciones para un nuevo fraude electoral. El nuevo Consejo Electoral Nacional es una burla. ¿Qué opinas con relación a esta reflexión? Da la opinión tuya y pasamos inmediatamente a las conclusiones. Mira, yo coincido contigo de que el gobierno está muy débil, pero más débil está la oposición para negociar y para ir a un proceso electoral. Entonces tenemos que fortalecernos internamente mediante una revisión del modelo organizativo y mediante los objetivos ideológicos y programáticos. Por eso es importante que nosotros hagamos un proceso de revisión. Tenemos que llegar a la unidad, pero la unidad empieza porque Guaidó se comunique con los sectores del país. Guaidó tiene que dejar Caracas y responder. Yo soy un ejemplo. Le he mandado escritos sobre la Corte Penal, lo he visitado, le he mandado un mensaje con César Previva, le he mandado un mensaje con Rafael Veloz y no responde. ¿Cómo se construye la unidad? Si yo le pongo un ejemplo, si Fernando Álvarez Paz me llama y yo no le respondo, o al revés, pues se rompe la comunicación y no hay unidad. La unidad se construye sobre la comunicación. Así que yo acompaño a Guaidó en la búsqueda de un acuerdo nacional, pero basado en realidades, porque no podemos hablar de un acuerdo de salvación nacional sin explicarle al país qué pasó con el eslogan o el mantra de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Entonces hay que explicarle al país qué pasó con el proceso electoral del 12 de diciembre, porque el país necesita explicaciones. Guaidó es un líder fundamental para la democracia, pero tiene que cambiar, tiene que oír y tiene que rectificar. Si no, seguirá diciendo los errores que la historia le va a cobrar y le va a exigir su responsabilidad. Así que, señor Juan Guaidó, cuente con nuestro respaldo.
cuente con nuestra asesoría, pero cambie de estrategia, de visión y de actuación. Estamos de acuerdo y además cuando le hacemos señalamientos a Guaidó, que nosotros también lo apoyamos, es para eso, para que él mejore su conducta y sea más eficiente. Mira, yo voy a hacer algunas reflexiones como conclusiones y tú después agregas lo que desees para redondear el programa. En primer lugar, en el vértice de las Fuerzas Armadas hay que colocar, esto es como conclusión, en el futuro, oficiales con una alta preparación profesional y ética que le rindan honor por encima de todas las cosas a su lealtad a la Constitución Nacional. Por otra parte, nunca más pueden repetirse acontecimientos tan deplorables como los que han ocurrido y están ocurriendo en el Alto Apure, ya que estos han desviado inconstitucionalmente los fines de la Carta Magna, los fines que la Carta Magna le asigna a la institución armada. Y finalmente, dentro de estas conclusiones mías, los militares tienen que regresar al perfeccionamiento de los conocimientos teóricos y operativos propios de su profesión, que los harán más eficientes en la defensa de la soberanía nacional y de la seguridad de todos los venezolanos, cosa que no están haciendo en este momento, ni están en capacidad de hacer. Adelante, Walter. Mira, en el Alto Apure, las Fuerzas Armadas han cometido errores tácticos y estratégicos, se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es importante señalar de que ellos entraron en un pequeño Vietnam y de que ese ejemplo de lo que ocurrió en el Alto Apure debe de servir para que rectifiquen operativa y estratégicamente las Fuerzas Armadas venezolanas. La situación del Alto Apure es bien crítica porque allí fueron derrotados militarmente el alto mando militar y políticamente el régimen de Nicolás Maduro. Así que nosotros oramos para que haya realmente una rectificación, porque a nadie le conviene una confrontación armada, ni regional, ni nacional, ni internacional. Así que repetimos, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, en el Alto Apure se cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y grave violación de los derechos humanos, especialmente la persecución contra la población civil que lo obligó a huir hacia el territorio colombiano. Mira, muchísimas gracias, Walter, por haber participado con tanta información valiosa y tantos criterios acertados en este programa tan complejo. Y te quiero dar las gracias especialmente por haber incorporado al análisis la cuestión espiritual, que es algo de verdad fundamental, porque en el mundo hay una lucha de las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad y del mal. De manera que esa incorporación tuya en el análisis de ese punto creo que es valiosísima. Bueno, mil gracias y muy pronto estaremos de nuevo con ustedes en otro programa de Protagonistas por Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. Este programa llegó a ustedes gracias a Codesol, asociación civil con más de 18 años de experiencia desarrollando en las comunidades un sentido ético de la vida.